Entonces, estamos hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Cuando entramos a Apocalipsis nos encontramos que del capítulo 6 hacia adelante empieza a hablar de esta gran tribulación. El Señor le empieza a revelar a su siervo Juan, ¿verdad? Sobre esta gran tribulación. Saque del capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 5 habla mayormente pues de Jesucristo, le revela el mensaje a las 7 iglesias, como les decía, la iglesia en el cielo, en el capítulo 4, y cosas como tales, el tribunal de Cristo, podríamos decirlo en el capítulo 5, pero ya el capítulo 6 empieza a hablar de la gran tribulación. Es cuando empieza a hablar primeramente de los sellos, ¿verdad? Los 7 sellos, aunque habla de 7 sellos, 7 copas, 7 plagas, habla Apocalipsis, pero empezamos con los 7 sellos, y en los 7 sellos aparecen los 4 caballos también que habla la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 6 hacia adelante. Después tenemos también del capítulo 7 hacia adelante, habla de el pueblo de Israel que es sellado. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis que Israel será sellado. ¿Cuál es el sello que tiene la iglesia de redención? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces pensamos, creemos que ese sello que Israel recibirá también es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo que ahora está con nosotros irá a Israel. Y eso lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Así que usted lo puede leer y meditarlo con más cuidado. Y después de eso, de que Israel sea sellado, dice el capítulo 8 de Apocalipsis que habrá un gran terremoto sobre la tierra. Ahí empieza la gran tribulación, mire. O sea, ya decíamos que en el 6 empezó la gran tribulación con los 4 caballos del Apocalipsis, el sellado de Israel en el 7 y en el 8 el gran terremoto. Digo, ahí como que se pone más difícil la cosa. Después vienen las 7 trompetas en el capítulo 8 de Apocalipsis. Hacia adelante, las 7 trompetas que también son ayes sobre la tierra, o sea, juicios sobre el impío, el mundo, aquellos que negaron a Dios, aquellos que decían que Dios no existe y todas esas cosas, pues no, a través de este acontecimiento muchos van a entender que Dios existe porque Dios es justo y se va a mostrar de 1000 formas, de 1000 maneras, por decirlo cierto, para que lo podamos de pronto entender mejor. Nadie quedará sin entender que Dios es real, que Dios existe, que Dios es justo, que Dios es bueno, que todo lo que Dios ha hecho es correcto. Entonces el hombre a través de esto va a entender claramente a través de la gran tribulación, y muchos también, creo yo, que van a humillarse delante de Dios, porque la Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza. Algunos dicen que no, después del rapto ya no, o del arrebatamiento ya no hay esperanza para nadie. Yo no puedo decir eso porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia que mientras el hombre tenga vida tendrá esperanza. Pero lo que sí también puedo decir es que yo no quisiera estar en la gran tribulación, porque eso va a ser terrible, terrible, terrible. Entonces, después vemos en el capítulo 9 también que habla de las 7 trompetas, ¿verdad? 8 y 9 de Apocalipsis, las 7 trompetas de la ira de Dios. El capítulo 10 habla de un librito que Dios le dice a Juan que coma del libro. Pero también dice más adelante, habla de los 2 testigos que van a profetizar sobre el Evangelio, sobre la verdad de Dios. Por eso les decía que nadie quedará sin saber la verdad, sin conocer la verdad, porque Dios va a levantar a alguien que lleve la palabra en medio de la gran tribulación. Para aquellos que tal vez no la conocieron como deben conocerla, para aquellos a quienes Dios les va a dar otra oportunidad, porque si Dios está mandando profetas es porque hay oportunidad, ¿cierto? Porque si ya no hay oportunidad, ¿para qué va a mandar profetas? O sea, pienso yo. Entonces dice que estos testigos profetizarán por 3 años y medio, ¿no? Ahí habla de días, de 1270 días, si no me equivoco. Habla ahí el capítulo 11 de Apocalipsis.
¿verdad? Que en medio de la gran tribulación levantará Dios un pueblo que lleve la palabra. Yo creo que es Israel. ¿Por qué? Porque habla de aquellos que hacen milagros, prodigios y señales, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Elías. Entonces, algunos dicen que es Israel, pero bueno, yo también como que estoy de acuerdo con eso. Después más adelante vemos la lucha entre las tinieblas y la luz, entre Satanás y sus ejércitos de demonios y de todo lo opuesto a Dios, que se vienen contra el mismo Dios. Eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde muchos dicen que la mujer vestida de la luna y el sol, ahora no recuerdo muy bien el pasaje, trato de parafrasear, capítulo 12, muchos dicen que es una religión, otros dicen que es tal religión, que es mi iglesia, que no sé qué. Lo que aquí yo puedo entender es que es la lucha entre las tinieblas y la luz, una batalla entre el bien y el mal. Entonces dice que el dragón vendrá contra esta mujer que representa la iglesia de Cristo, que representa el Evangelio, que representa, cierto, las buenas nuevas de salvación, y que el diablo quiere destruirlas, que el diablo quiere opacar, que el diablo quiere esconder, porque la misma Biblia dice que el enemigo Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces podemos ver claramente que aquí se trata, ¿verdad?, de esa lucha, pero que al final vence Jesucristo. Si usted lee todo el capítulo 12, se va a dar cuenta que al final vence el Señor. En el capítulo 13 de Apocalipsis, estamos viendo la gran tribulación todavía, el capítulo 13 de Apocalipsis habla de un reinado del anticristo que va a reinar sobre la tierra de forma política y religiosa, ¿verdad? El capítulo 13 habla de un pasado, de un presente y de un futuro. 3 etapas podemos encontrar ahí del reinado del anticristo, y muchos estudiosos dicen que es Roma, el Roma pasado, el Roma presente y el Roma futuro, porque Roma ha tenido una gran influencia de Jesucristo hasta hoy. El Imperio Romano ha tenido una gran influencia en todo esto, ¿verdad? Y la sigue teniendo. Roma sigue existiendo de forma religiosa y tal vez encubiertamente política. Sigue todavía, porque en lo político también está Roma. Muy bien, entonces el capítulo 14 habla del cántico de los 144.000. Un cántico, el cántico de Moisés, que solo ellos lo entendían. ¿Por qué? Porque solo lo entendían porque son judíos, y los judíos saben hebreo, saben arameo, entonces pueden entender a Moisés, ¿verdad? Nosotros no sabemos, entonces podemos decir que esto es Israel. La Biblia es muy clara en eso, hay que solamente entender que los judíos pues entre ellos se entienden. Nosotros no entenderíamos mucho de eso. Por eso dice que solo ellos pueden entender el cántico de Moisés, solo ellos lo entienden y solo ellos lo pueden cantar. Muy bien, entonces encontramos también en el 14, en el capítulo 14, la caída de Babilonia. Babilonia también dice que caerá. ¿A qué se refiere con Babilonia? Porque una cosa es Babilonia, otra cosa es la gran ramera. La gran ramera también habla de esta gran ramera, pues en el libro también de Apocalipsis 17, si no me equivoco, sí. Babilonia viene a ser una religión o el sistema religioso que ha arrastrado a la gente lejos de Dios, ¿verdad? En lo religioso, lo ha arrastrado lejos de Dios. Entonces se dice que Babilonia será destruida, será avergonzada, será desnudada. La gente que cree en esta religión, Babilonia, que ya le voy a de pronto explicar un poquito, en que muchos todavía no lo han podido entender, pero en realidad Babilonia es la religión más grande que gobierna sobre el mundo, que esa religión siempre ha estado dentro de los imperios. Empezó con Babilonia la antigua, que ya fue destruida. Después fue también parte de los otros imperios asirios, persas, griegos, romanos. En todos estaba Babilonia. ¿En qué sentido? En el sentido religioso. No como nación, sino como religión. ¿Por qué? Porque Babilonia era idólatra, adoraba imágenes de piedra, de madera, de oro,
de todo ello. Pues no, Nabucodonosor era muy idólatra. Es más, él mandó a hacer una imagen muy grande de oro que quería que la adoraran, y el que no lo hacía lo lanzaba al lago de fuego, al horno de fuego. Entonces, por ahí nos damos cuenta a qué nos referimos con Babilonia. Entonces, Babilonia será desnudada. Hoy muchos creen que esa es la religión verdadera, están engañados, pero Dios la va a desenmascarar en su tiempo, y eso lo dice claramente Apocalipsis 14. Después vemos en el capítulo 15 también de Apocalipsis 7 plagas. Como decía, estamos hablando de la gran tribulación. Antes de la venida de Cristo va a acontecer esto. Después tenemos también las 7 copas de ira en Apocalipsis 16. Usted busque estos capítulos y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo pues está ahí en la Biblia. Después vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis la condenación de la gran ramera. La gran ramera ya es una ciudad, o sea, es la capital de Babilonia. De Babilonia, les decía, hoy Babilonia es religión, no es una nación, hoy es una religión. Es así como lo muestra la Biblia. Pero tiene una capital esta religión, tiene una ciudad principal, y eso lo encontramos en Apocalipsis 17. Será destruida Babilonia primeramente como religión, será desnudada y todo el mundo sabrá que esa religión no es de Dios, aunque hoy muchos creen que es de Dios, y Dios la va a desenmascarar. Y en el capítulo 17 la va a destruir totalmente. La ciudad, la capital religiosa, ya lo que es, o sea, Babilonia es algo espiritual, una religión, y la ramera ya es algo material, o sea, la va a destruir en el campo espiritual primeramente, y después la va a destruir en lo material, la va a dejar, la desaparecerá, como hizo con la primera Babilonia. Esta segunda Babilonia también será destruida. Muy bien, el capítulo 18 también habla de esta Babilonia en su destrucción final y todo eso, pues, ¿no? Como religión y todas esas cosas. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí lo de la gran tribulación y pasamos a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo empieza, vamos a hablar un poquito en Mateo 25:31, donde dice que el Señor vino con sus millares y millares de ángeles a la tierra, ¿verdad? Y puso a unos a la izquierda y otros a la derecha, y empezó el juicio de Dios. Esa sí es la venida de Cristo. Y después tenemos también Apocalipsis 19:11, donde dice que viene en un caballo blanco y en su muslo tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, entonces Él viene a hacer juicio. La segunda venida de Cristo ya tiene que ver con el juicio. ¿Juicio a qué? Al mundo. No es el juicio final, porque el juicio final es todavía más adelante en el capítulo 20. Pero aquí es un juicio donde la Biblia nos habla, o sea, estoy hablando lo que revela la Biblia. No digo que esto va a ser así como lo estoy diciendo. Puede que sí, o puede que hayan algunas cosas que cambien. No soy muy exacto porque no conozco todo como lo conoce Dios, sino trato de explicar lo que yo entiendo y conozco que Dios me ha enseñado y me ha revelado hasta donde Él me ha enseñado. Muy bien, entonces dice que vendrá y traerá juicio sobre el mundo y Él reinará sobre la tierra. Viene a reinar. Entonces, pondrá unos a la izquierda, otros a la derecha, ¿verdad? Separando los buenos y los malos, si podemos decirlo de alguna forma, y reinará por 1000 años. Ahí viene también el tiempo del milenio. Y aquí en esta parte también entendamos que será atado el falso profeta y todo ello. ¿Por qué? Porque ya en el 17 hemos visto, y en el 18, que Babilonia fue destruida, la religión más grande que hay en el mundo, ¿verdad? Que domina el mundo, que tiene un líder, y bueno, todas esas cosas que son muy notorias. Entonces, todo eso será destruido, y al ser destruido, ahora viene ya la lucha entre Dios Jesucristo, ¿verdad? Las tinieblas y la luz. Al final los destruye. Él se sienta a reinar sobre la tierra como el verdadero Cristo, porque
Recordemos que había un anticristo y ese anticristo se hace pasar por Jesús, pero aquí cuando Jesús venga, ya en la segunda venida, viene y lo echa al anticristo, lo desenmascara al anticristo, desenmascara la religión esta falsa, desenmascara a todos los malos, porque el mundo está creyendo que ese es Cristo y está creyendo que esa es la religión verdadera, porque se va a unir tanto el anticristo y la falsa religión, que la Biblia la llama Babilonia, y va a reinar él, va a reinar sobre la tierra, y la mayoría pensarán que es Jesús. Pero cuando Jesús aparezca realmente en la segunda venida, los va a desenmascarar a estos y muchos se van a sorprender que ese no era Jesús. Y entonces, bueno, él vendrá en tiempos de gran tribulación sobre la tierra, vendrá Jesús, porque el anticristo quedará a acabar con el mundo en realidad. Él no viene a traer paz, sino a traer destrucción. Y Jesús vendrá a traer paz. Después, o sea, detrás del anticristo vendrá Jesús. Lo dejará por un tiempo para que la gente entienda la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo de Dios y lo que no es de Dios, y después él vendrá y lo sacará, y dice que será lanzado al lago de fuego. El anticristo, el falso profeta y todo eso. Muy bien, después vienen entonces los 1000 años. 1000 años, que ya eso habla el capítulo 20 de Apocalipsis. Aquí encontramos que Satanás es apresado, dice la Biblia, ¿verdad? Satanás es apresado y lanzado al abismo por 1000 años. Y entonces Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años junto con con su iglesia. Y es lo que podemos entender. Él los llamó para que reinaran con él, y aquí van a reinar por 1000 años. Pero después de 1000 años, ¿qué va a suceder? Satanás va a ser suelto. Son cosas que nosotros no las entendemos muy bien, pero yo puedo pensar que habrá una prueba final. Algunos dicen también lo mismo de los estudiosos de estos últimos tiempos, la prueba final. Y ahí se sabrá quién realmente ama a Dios, quién realmente permanecerá firme y todo. Bueno, entonces cuando Satanás sea suelto habrá una batalla final, la última batalla entre la luz y las tinieblas. Apocalipsis 20, ahí está. Y obviamente Dios va a ganar esta batalla. Después Satanás será lanzado también al lago de fuego. Y ya Satanás no saldrá más nunca de ese lugar, ¿verdad? Ya no engañará más al mundo. Bueno, finalmente en el capítulo 20, versículo 11 hacia adelante, el juicio final también. Ahí es el juicio final donde ya Dios se sentará en su trono y juzgará a todos los hombres. Desde Adán hasta el último hombre será juzgado según sus obras, y el que no esté escrito en el libro de la vida, dice, será lanzado también al lago de fuego. Después de eso, de ese juicio final, donde algunos irán al lago de fuego y otros irán al paraíso, porque pues los que están escritos en el libro de la vida irán al paraíso para vivir para siempre con el Señor. Entonces, capítulo 21 y capítulo 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí quiero explicar algo. No vamos nosotros, digo no vamos porque yo tengo mi fe de que Dios me va a llevar a ese paraíso. No vamos a vivir en este cielo y esta tierra donde estamos ahora. Apocalipsis y también Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3,